Aunque el proceso parezca complejo, con la estrategia adecuada podemos llegar a crear un proyecto, a desarrollar un proyecto que se destaque, porque no se necesita publicaciones, premios, todas esas cosas que han escuchado en el internet o capaz que por otros. Podemos utilizar el potencial de su trayectoria para hacer un proyecto que beneficie al país y hacer un caso fuerte de B2. Bienvenidos al abogado de inmigración Carlos Colombo y hoy en nuestro canal tenemos una invitada muy especial, la abogada Marina Renon. Marina, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. No, realmente un placer. Y Marina es especialista en visas EB2 por interés nacional. Y hoy vamos a tocar una profesión donde tenemos mucho interés de clientes que son ingenieros electrónicos. Y Marina, tengo una lista de preguntas aquí muy frecuentes de clientes que son ingenieros electrónicos, sea en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que siempre nos quieren hacer y eh, como especialista, quería tirarte alguna de estas preguntas para que nuestros clientes puedan estar más informados, porque la EB2 por interés nacional obviamente es una de las mejores vías para conseguir una residencia permanente a Estados Unidos, pero muchos ingenieros tienen a veces un poco de miedo en empezar ese proceso porque no entienden muy bien cómo funciona. Entonces, comencemos. Ingenieros electrónicos puede cubrir diferentes áreas, telecomunicaciones, energía, software, etcétera. Contame un poco si tener un experiencia que tal vez abarque diferentes áreas de ingeniería electrónica, si eso puede ser un problema para la EB2 por interés nacional. Bueno, quería empezar diciendo que al contrario, me parece que eso es una fortaleza en vez de un impedimento o un problema. Siempre lo que tratamos de hacer es un hilo conductor entre esa experiencia y el proyecto que van a hacer acá en los Estados Unidos. Y esas experiencias únicas en telecomunicaciones, en energía, software, lo que hacen es hacer que el perfil sea más especial, más único. En realidad esa es una de las preguntas que me hacen muchos y es, yo soy solo un ingeniero, ¿por qué soy especial? ¿Por qué esta visa es para mí? Esas cosas que te hacen único son lo que hace un caso más interesante para nosotros y para los oficiales de USCIS. Exacto, porque la EB2 por interés nacional obviamente tiene sus requisitos, donde hay que tener un título avanzado, experiencia y demostrar que lo que vienes a hacer a Estados Unidos podría ser de interés nacional. Y son casos únicos, porque cada profesional tiene su experiencia particular y lo que puede aportar a Estados Unidos puede ser único. Entonces, em, hablemos sobre eso, Marina, el tipos de proyectos. ¿Qué es un proyecto en ingeniería electrónica que, por ejemplo, podría ser de interés nacional para una EB2? A mí me encantan los proyectos que traen innovación en áreas como telecomunicaciones, energía renovable, automatización, ciberseguridad, transporte, hay tanto, salud, agricultura. La verdad que estos tipos de ingenieros están en todos lados y me encanta. Pero un dicho en inglés que a mí me encanta y siempre lo pienso en este contexto y es you don't have to reinvent the wheel, no tenés que volver a inventar la rueda. Eh, y significa que podés estar haciendo lo que estabas haciendo en el pasado y traerlo a los Estados Unidos y hacer ese proyecto que para vos capaz que no es tan sorprendente, pero una persona acá en los Estados Unidos, un oficial de USCIS, le podría interesar.
Y también me gusta ese dicho porque you don't have to reinvent the wheel, no tenés que volver a inventar la rueda, es que el proyecto no tiene que ser innovador así, de que cambie el mundo entero, pero puede ser innovador en algún área específica, algo que hayas hecho diferente y eso es lo que podemos utilizar para poder hacer un proyecto que impresione al oficial y que piense que es de interés nacional. Claro, porque puede ser hasta entrenamiento en una industria específica donde se necesita, y eso es algo que obviamente se necesita aquí en Estados Unidos. El presidente Trump quiere incentivar las industrias aquí dentro del país y para eso muchas empresas van a necesitar capacitar a profesionales. Por ejemplo, la expansión de temas de ferrocarriles en Estados Unidos, no hay suficientes ingenieros, la mayoría se están retirando con ese tipo de experiencia. Entonces, infraestructura, todo, aviación, todo ese tipo de industrias donde este presidente quiere tratar de incentivar la industria dentro del país, se necesitan personas con experiencia que pueden capacitar y eso no es necesariamente innovador, pero va a ayudar a las próximas generaciones aquí dentro de Estados Unidos. Sí, Em, y a veces los clientes hasta no se dan cuenta de que su idea puede ser innovadora de alguna manera. Por ejemplo, y esto también es algo que me pasa mucho, que no saben qué proyecto hacer cuando llegan a nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos con esa persona para ver qué podemos utilizar en el pasado para decidir si vamos a enseñar, si tienen el don para enseñar o tienen algo que podemos hacer innovador. Me viene a la mente un caso que tuvimos una aprobación hace poquito de, de un señor que se dedicaba en el pasado a hacer algo con antenas meteorológicas. Pero más recientemente había estado en el área de software, haciendo aplicaciones de software para algunas compañías en el área de transporte. Y me dice, Marina, no sé qué hacer. Tengo experiencias muy variadas. Y entonces, pero lo que me apasiona es la meteorología. Entonces empezamos a hablar, ok, entonces con la meteorología, ¿quién podemos impactar? Y hablamos sobre el clima, quién impacta el clima, el área agricultora. Bueno, pero esas personas necesitan aplicaciones para entender la información que le está trayendo estas antenas meteorológicas. Hicimos un proyecto re lindo, único, que llegamos a ese proyecto juntos, usando esas experiencias previas que tenía la persona. Y era algo innovador, pero a él ni siquiera se le había ocurrido. Capaz que aplicando esa misma cosa que haces a una audiencia diferente, ¿no? Exacto, porque innovador, la palabra innovador no quiere decir que nunca se hizo. Es que tal vez sea algo que pueda ayudar a Estados Unidos, un área específica, una zona específica en Estados Unidos o un sector de la economía. Entonces, una muy linda historia, Marina. Y es algo que también resalta que la EB2 por interés nacional no se va a crear, el caso no se va a presentar en una semana o 2 semanas. Es un trabajo en equipo. Hay que colaborar entre el cliente, el abogado y el equipo de abogacía que lo va a representar. Eh, Obviamente, las evidencias se presenta todo por escrito, entonces tenemos la ventaja de poder pensar bien en la propuesta que usted va a hacer a Estados Unidos. Obviamente todo tiene que ser real, usted tiene que tener la intención de llevar a cabo de esto. Es un proyecto futuro, porque la mayoría de las personas no están dentro de Estados Unidos, están fuera de Estados Unidos y quieren venir a desarrollar ese proyecto aquí en Estados Unidos. Contame un poquito sobre las evidencias que se presentan, porque muchos ingenieros dicen, bueno, yo no tengo publicaciones, escuché que tener publicaciones es necesario o tener patentes. Sobre las evidencias que te gustan presentar para casos de B2 por interés nacional,
¿Es necesario tener publicaciones, patentes o qué tipos de evidencias los clientes pueden presentar? No, no es necesario tener publicaciones, ni patentes, ni premios. Estas son palabras que escuchamos mucho en el mundo de inmigración y creo que los clientes esperan que es necesario para todos tipos de visas y en realidad depende mucho la evidencia del perfil de la persona, ¿no? Entonces, ingenieros electrónicos, ¿qué tipo de evidencia? Muchas veces no tienen premios, publicaciones, todas estas cosas diferentes, ¿no? A mí, las evidencias que más me gustan en este tipo de casos son cartas de recomendaciones sólidas, em, certificados de proyectos implementados en el pasado, a veces tienen reconocimientos de la misma empresa que trabajaron por ese proyecto. Em, También me gusta mucho alguna evidencia que muestre el impacto real del proyecto, como, no sé, auditorías o capaz que se hizo alguna evaluación del proyecto y tienen algún reporte. Todo eso lo podemos utilizar, pero las cartas de recomendación para contar la historia es lo que más me gusta y lo que tenemos bueno acá en Colombia Heart también es que nosotros ayudamos a los clientes a escribir esas cartas de recomendación para que tengan las palabras que está buscando inmigración para este tipo de proyectos. Sí, porque es muy específico, como inmigración no es necesariamente el mundo real, y como les gusta ver las evidencias, entonces tal vez lo que piensa un cliente de una carta de recomendación, bueno, nosotros sabemos, Marina, que va a ser muy diferente una carta de recomendación normal en el mundo profesional a la carta de recomendación que le gusta ver a los oficiales de inmigración, y esa es una de las ventajas de tener una firma como nuestra, donde llevamos miles de casos anualmente de B2 por interés nacional. Contame un poquito sobre los errores más comunes que ves de ingenieros electrónicos que quieren presentar un caso de B2 por interés nacional. Lo más frecuente que veo es que muchos son muy técnicos a la hora de hablar sobre su proyecto y su experiencia y se olvidan de explicar el impacto del proyecto. USCIS no necesita entender todos los detalles electrónicos, sino que el proyecto impacta, que va a ayudar a los Estados Unidos de alguna manera. Entonces es clave simplificar y traducir los términos técnicos para demostrar el beneficio nacional. Y con esto todos mis clientes que me ven, si me ven de nuevo, saben que yo siempre le digo, explícamelo como si se lo estés explicando a tu mamá o a alguien que no sepa mucho del tema, porque así hay que explicárselo al oficial de USCIS para que entienda y más allá de que entienda lo que están haciendo, el impacto que esto va a traer. Claro, porque los oficiales de inmigración que llevan estos casos ven todos tipos de profesionales eh, y no son expertos necesariamente, la mayoría no va a ser expertos en ingeniería electrónica o ninguna profesión tal vez. Entonces, hay que ser muy directo en cómo se explica esa propuesta. Tiene que ser algo que sea fácil de entender, porque si el oficial no lo entiende, va a decir, no entiendo qué querés hacer, entonces no puedo determinar si esto va a tener un impacto positivo o no si no lo entienden. Muy buen consejo, Marina. Y algo que se ve mucho que tal vez la persona dice, bueno, pero si soy muy técnico y lo presento con un montón de terminología que es técnica, tal vez crean que yo sé mucho sobre el tema y realmente no es así. Sí, sí, creo que al final lo que sucede es que el oficial está perdido y no entiende el Frustrado. proyecto, Sí. frustrado y se hace más difícil de que entiendan el interés nacional, que es la base, lo más importante de este tipo de casos. Bueno, hablemos un poquito sobre eso. Mucha gente dice, bueno, pero bajo la administración de Trump, ¿han visto aprobaciones para ingenieros electrónicos u otros profesionales? ¿O qué está pasando con eso? Bueno, sí, Trump ha dicho en realidad especialmente que le gusta este tipo de perfiles de STEM.
Pero yo quería mencionar algo más allá de eso, que es que muchas veces también, a veces tu enfoque fue a cambios climáticos o algo específico que sabemos que capaz que esta administración no es su enfoque. Nosotros te ayudamos a enfocar de tu proyecto de alguna manera que no sea demasiado político, porque las administraciones vienen y van, también los oficiales, no sabes si el oficial que te toque va a ser republicano o demócrata, entonces nosotros siempre te vamos a ayudar a hacer que ese proyecto suene de una manera que sea impactante, fuerte, sea quien seas. Obviamente a veces tiramos algunas palabritas clave cuando es al principio de la administración y sabemos que va a estar Trump por un largo tiempo, pero ese es nuestro trabajo también. Sí, eso es un buen punto. Yo ya con 20 y pico de años de experiencia he visto diferentes administraciones y sí, lo mejor es siempre tratar de evitar política y nunca se sabe, como dices, los oficiales de inmigración son individuos, tienen discreción, siempre tienen esa discreción, entonces es importante cómo se presenta ese paquete. Y eso es uno de los errores que nosotros también vemos, es que mucha gente dice, no, yo voy a ver videos en la internet y voy a hacer mi propia aplicación o voy a hacer uno de estos cursos donde pago, no sé, $500 o $1000 y va a ser el caso solo. Eso tiene su precio. Entonces, todo en la vida tiene su precio. Si tienes una situación médica de que es algo importante, es mejor ver un médico con licencia, lo mismo con un caso de inmigración, es importante. No garantiza aprobaciones porque con inmigración nunca existen garantías de nada, pero siempre es mejor ir con profesionales que tienen mucha experiencia sobre la EB2 por interés nacional, porque hay muchos temas de inmigración. Inmigración abarca cientos tipos de visas que existen bajo el código en Estados Unidos, entonces importante estar bien guiado con expertos como Marina. Para terminar, Marina, ¿qué le dirías a los ingenieros electrónicos que están pensando tal vez en hacer una EB2 por interés nacional, pero tal vez tienen un poco de miedo o no saben si iniciar el proceso ahora es una buena idea? ¿Qué consejo final les darías? Me parece que mi consejo es que lo consideren seriamente porque tienen un tipo de perfil que está muy buscado acá en los Estados Unidos. Aunque el proceso parezca complejo, con la estrategia adecuada podemos llegar a crear un proyecto, a desarrollar un proyecto que se destaque. Así que nos llamen porque no se necesita publicaciones, premios, todas esas cosas que han escuchado en el internet o capaz que por otros. Em, Podemos utilizar el potencial de su trayectoria para hacer un proyecto que beneficie al país y hacer un caso fuerte de B2. Así que llámenos para saber si tienen un buen perfil para proceder. Sí, y hacer esa consulta, nosotros ofrecemos consultas completamente gratuitas. Aquí abajo en el video pueden ver el enlace donde pueden enviarnos toda su información y podemos hacer una evaluación gratuita de tu perfil. Eso no cuesta nada y pueden entender un poquito mejor de manera individual si esta es una buena opción para usted como ingeniero electrónico. Lo que yo siempre le digo a los clientes es esperar normalmente no es una buena estrategia porque la demanda continúa muy, muy alta. Hemos visto que para ya el año fiscal todas las visas EB2 se han utilizado, que eso es bueno. Eso es bueno porque significa que las aprobaciones continúan a nivel récord. Em, entonces ya para octubre 2025 se van a abrir nuevos cupos, entonces, esperar en general no es una buena estrategia. Ahí tienen el enlace para esa consulta gratuita. Marina, realmente ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Muchísimas gracias. El placer es todo mío. Muchas gracias a todos y espero escuchar de ustedes próximamente en las consultas.